Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en esta tarde del día domingo 24 de octubre del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro estudio en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y queremos darle gracias a Dios por la manera tan especial como Él nos ha cubierto, nos ha guardado, nos ha protegido para traernos con bien hasta este día. Damos gracias al Señor también por todo lo que Él está haciendo con nuestro país, con nuestros países, la manera tan especial como Él está poniendo las cadenas al virus, de tal manera que han disminuido los contagios, las hospitalizaciones, la gente en las unidades de cuidados intensivos y aún los muertos. Esto ha permitido que se hayan podido relajar las medidas de bioseguridad y que nuestro país empiece a recuperarse, nuestro país, los demás países empiecen a recuperarse económica y socialmente, porque este gran desierto que es la pandemia nos dejó a nosotros en una condición muy deplorable en cuanto a lo económico y a lo social. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, nos está permitiendo una recuperación económica para que también podamos tener un bienestar en nuestra sociedad. Todo esto se lo atribuimos al Señor. Sabemos, tenemos la convicción que si no es por Él, nosotros no estuviésemos disfrutando del tiempo que disfrutamos. Yo quiero exhortar a todos los que juntamente conmigo se han puesto sus 2 dosis de vacuna, que nosotros guardemos todas las medidas de bioseguridad. El hecho de que hayan relajado las medidas no quiere decir que el virus ha desaparecido. El Instituto Conmemorativo Gorga dice que la cepa que está prevaleciendo ahora en Panamá es la Delta, y es una cepa mucho más fuerte y contagiosa que la que nosotros tuvimos en un principio. Eso quiere decir que nosotros tenemos que obedecer a las medidas que todavía se mantienen, las medidas de bioseguridad. Recuerden que al inicio de la pandemia lo que el Señor dijo es que la diferencia iba a estar entre los obedientes y los desobedientes. Y nosotros necesitamos seguir obedeciendo. El hecho de que podamos tener las 2 dosis de vacuna no quiere decir que nos cubra el 100%, lo que significa que eso es para que nosotros sigamos guardando las medidas de bioseguridad. Queremos entonces, como siempre yo le digo, que usted se ponga cómodo, cómoda en este momento, porque vamos a iniciar nuestro estudio. Vamos a tener una palabra de oración y después iniciaremos inmediatamente el estudio de la palabra de Dios para el día de hoy. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, muchísimas gracias por lo que tú estás haciendo en nuestra vida personal y lo que haces también en nuestro país y en los países. Gracias porque tú estás manifestando tu misericordia, tu amor y tu gracia para permitir que nuestros países se recuperen económicamente y que pueda volver el bienestar social a cada uno de ellos. Padre, en esta tarde, en este estudio de tu palabra, abrimos nuestro corazón para que tú nos inspires, nos ilumines y también nos entregues la revelación que tienes para nosotros en este día, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Queremos que, como siempre, tu glorioso y santo Espíritu, trascendiendo de una manera extraordinaria, acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro, porque
De esta manera seremos, Señor, edificados y fortalecidos con poder en nuestro ser interior. Nosotros sabemos que tú nos vas a entregar en este día algo especial. Por eso de antemano queremos darte las gracias y toda la honra y la gloria a ti, porque solo a ti te pertenece. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, la semana pasada terminamos con el capítulo número 20 del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Esta semana continuamos con el capítulo 21 y vamos a hablar en el día de hoy acerca de la activación profética de advertencia. Esto significa que el Espíritu Santo se manifestó a través de sus dones, sus manifestaciones sobrenaturales de profecía, de ciencia y de sabiduría. Palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Y como nosotros sabemos, la profecía es una exclamación sobrenatural, divinamente inspirada en un lenguaje conocido. Y la palabra de ciencia son la revelación sobrenatural de los fragmentos de la mente de Dios. Y la palabra de sabiduría, la revelación sobrenatural del propósito divino. Y cuando hablamos de la activación profética de advertencia, es que hubo palabras de sabiduría que permitieron que los creyentes de la iglesia del primer siglo pudieran conocer aquellas cosas que no habían acontecido, que estaban en el corazón de Dios y que luego después acontecieron. Así que a través de lo que vamos a hablar en el día de hoy, vamos a ver que la iglesia del primer siglo era una iglesia apostólica y profética, que todas las congregaciones fluían en lo profético como quiere Dios. También en este tiempo que cada congregación pueda fluir en lo profético y en lo apostólico. Activación profética de advertencia. Las iglesias del primer siglo eran eminentemente proféticas. Cada iglesia de la ciudad de donde Pablo pasó le profetizaron que le esperaban prisiones y tribulaciones. Como lo vimos ya en el capítulo número 20, los versículos del 22 al 23, que dice así la palabra del Señor: ahora he aquí yo voy a Jerusalén con el espíritu encadenado, sin saber lo que me acontecerá allí. Verso 23, salvo que el Espíritu Santo me da testimonio en una tras otra, en una ciudad tras otra, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Esta es una palabra profética de advertencia de parte del Señor. Así que en mi disertación del día de hoy voy a desarrollar mi tema en dos aspectos sobresalientes. El primero, el diario de viaje desde Éfeso hasta Cesarea. Y el segundo, los creyentes tratan de persuadir a Pablo. Vamos a ver este primer punto, el diario de viaje desde Éfeso hasta Cesarea. Esto lo sustenta Hechos capítulo 21 del 1 al 7, que dice de la siguiente manera: habiéndonos despedido de ellos, zarpamos y navegamos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Roda, y de allí a Pátara. Versículo 2, hallando un barco que hacía la travesía a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Versículo 3, después de avistar Chipre y de dejarla a la izquierda, navegábamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco debía descargar allí. Nos quedamos 7 días allí, ya que hallamos a los discípulos. Mediante el Espíritu ellos decían a Pablo que no subiera a Jerusalén.
Cuando se nos pasaron los días, salimos acompañados por todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos. Verso 6, nos despedimos los unos de los otros y subimos al barco y ellos volvieron a sus casas. Versículo 7, habiendo completado la travesía marítima desde Tiro, arribamos a Tolemaida y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. En este primer punto hay 4 subpuntos que vamos a observar. El primero, el 1, el dolor de la separación de Pablo con los que le acompañaban de los ancianos de Éfeso se echa de ver en la frase misma de Lucas con que se encabeza el capítulo. Dice, después de separarnos de ellos, penosa fue para Pablo la separación, como lo fue también para los de Éfeso, pero no quedaba otra alternativa. 2. El próspero viaje que llevaron a cabo, se ve que el viento le fue favorable, aunque en Pátara tuvieron que cambiar de barco para seguir adelante. La providencia de Dios les proporcionó un barco que iba a Tiro, puerto de Fenicia. Los recuerdos se le agolparían a Pablo en la cabeza al avistar a Chipre, primera etapa de su primer viaje misionero con Bernabé y lugar al que se había dirigido Bernabé tras la acalorada discusión con Pablo al comienzo del segundo viaje misionero de este, y dejándola, o sea, a Chipre, a mano izquierda y pasar por debajo de la isla, como se puede ver en un mapa, navegamos hacia Siria y arribamos a Tiro, puerto de enlace, porque el barco había de descargar allí. 3. Estancia de Pablo en Tiro. Buscó y descubrió dónde estaban allí los discípulos. A Fenicia habían llegado algunos de los dispersados con motivo de la persecución que se produjo tras la muerte de Esteban, y después no cabe duda de que habían en la iglesia de Tiro hermanos de extracción gentil junto con los judíos convertidos. Se quedó allí 7 días. Lo mismo en Tiro que en las demás ciudades abundaba el don de profecía, y también allí le daba testimonio el Espíritu Santo por medio de los profetas locales. La pregunta que cabe aquí es, ¿desobedeció Pablo al Espíritu Santo yendo a Jerusalén? Tal vez no, pero parece que el Espíritu Santo advirtió a estos creyentes del sufrimiento que Pablo enfrentaría en Jerusalén. Llegaron a la conclusión de que no debía ir debido al peligro existente. La frase que no subiese a Jerusalén no significa que el Espíritu Santo le prohibiese a Pablo ir a Jerusalén, sino que los hermanos de Tiro, al saber por la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo lo que le iba a ocurrir, querían persuadirle a que no fuese a Jerusalén. Los discípulos de Tiro mostraron gran cariño y respeto a Pablo y a sus acompañantes, pues salieron a despedirles todos con sus mujeres y sus hijos hasta fuera de la ciudad. Este pasaje es la primera referencia en el Nuevo Testamento a la aparición de niños en la iglesia primitiva. Se le describe al lado de las mujeres y los hombres creyentes. Así se nos enseña no solo a respetar debidamente a los fieles ministros del Señor, sino también a educar a nuestros hijos desde la niñez en ese respeto y esa devoción al Señor en la persona de sus fieles siervos.
Como en Mileto con los ancianos de Éfeso, también en Tiro la despedida se hizo con oración de rodilla en la playa. La oración de rodilla en la playa no debe extrañar entre orientales. Hoy mismo los musulmanes hacen sus oraciones en plena calle o plaza. Si se presenta el tiempo en que tienen que hacerlo. Los orientales son más piadosos que nosotros y tienen menos respeto humano. La separación y tras despedirnos los unos de los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas, según nos dice el doctor Lucas. Pablo dejó detrás de sí la bendición para los hermanos de Tiro, que se volvieron a sus casas respectivas, y los de Tiro acompañaron con sus oraciones a los que se hacían a la mar. 4. Llegada a Ptolemaida. Allí se quedaron un día, con lo que tuvieron la oportunidad para saludar a los hermanos de allí. Pablo no consentiría en pasar de largo sin tener una hora de comunión con los hermanos de allí. Poco era un día, pero mejor era una corta visita que nada. Vamos al segundo punto. Los creyentes tratan de persuadir a Pablo. Hechos capítulo 21, versículos del 8 al 14. Dice de la siguiente manera: al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Entramos a la casa de Felipe el evangelista, quien era uno de los 7, y nos alojamos con él. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Y mientras permanecíamos allí por varios días, un profeta llamado Agabo descendió de Judea. Versículo 11. Al llegar a nosotros, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: wow, se me quedó el versículo 12 por fuera, hermano. Así atarán los judíos al dueño de este cinto. Verso 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy listo no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como él no se dejaba persuadir, desistimos diciendo que se haga la voluntad del Señor. Perdón. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Tenemos ahora a Pablo y sus acompañantes que llegan a Cesarea, ciudad donde por primera vez fue predicado el evangelio a los gentiles en casa de Cornelio, y cayó sobre ellos el Espíritu Santo, como nos dice Hechos capítulo 10, versículo 1 y 44. Lucas sintetiza el relato del viaje y usa una expresión griega que da la idea de una acción inmediata y ejecutada por todos los que conforman el grupo. Dice tajantemente: partimos. En este punto hay 5 subpuntos que vamos a examinar. 1. En Cesarea residía desde hacía muchos años Felipe el evangelista, que era uno de los 7 diáconos, según Hechos 6:5, y se hospedaron en su casa. Cesarea era la capital política de Judea bajo el dominio de los romanos. Allí vivían los procuradores. Se reconocía como una ciudad importante, edificada por Herodes el Grande, y llevaba ese nombre en honor a César Augusto. Cesarea sirvió como una muestra de la cultura romana.
Contenía un enorme anfiteatro y un inmenso templo dedicado a César y a Roma, con grandes estatuas del emperador. Felipe es uno de los servidores que se menciona, como le dije, en Hechos 6:5. De él se conocen varias cosas. Entre las más significativas tenemos su ministerio en Samaria y el diálogo con el eunuco etíope, lo mismo que la evangelización de algunos pueblos de la antigua región filistea. La mención de las 4 hijas solteras, griego vírgenes, de Felipe, que tenía el don de profecía, tiene quizá por objeto insinuar que también ellas, movidas por el Espíritu Santo, le profetizaron a Pablo lo que le iba a suceder en Jerusalén, aunque el texto sagrado no dice nada con respecto al particular. Aclaramos que aunque Pablo no permitía a las mujeres hablar en las reuniones formales de la comunidad, como aparece en 1 Corintios 14:34, ni enseñar autorizadamente donde había varones competentes para ello, según dice 1 de Timoteo 2, del 11 al 15. Sí parece admitir que las mujeres puedan orar y profetizar públicamente en algún hogar, como dice 1 Corintios 11:15. Es obvio que el don de profecía se dio a hombres y mujeres. Las mujeres participaban en la obra de Dios, como dice Hechos 2:17, Filipenses 4:3. Otras profetizas incluyen a María, hermana de Aarón, según Éxodo 15:20, Débora, Jueces 4:4, Hulda, Segunda de Reyes 22:14, Noadías, Nehemías 6:14, la esposa de Isaías, Isaías 8:3, y Ana, Lucas 2 del 36 al 38. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no solo mujeres profetizaron, como María en medio de Israel, sino que hubo profetas, como lo fue Débora y Hulda, que fueron profetas de oficio. O sea, Dios no hace ninguna acepción de personas, y tanto ha llamado como a hombres y a mujeres, porque Dios en su entrega ministerial, Él no es machista. Dios es, aleluya, amplio para permitir que tanto hombres como mujeres puedan trabajar en su reino. Usted encuentra que Pablo dice en Hechos 2:17 que se vea a las mujeres, y en Filipenses 4:3 que mujeres que participaron con él en la obra de la edificación de la iglesia y que se ganaron alma, como nosotros dijimos la semana pasada, y que ya no quiero mencionar los nombres porque ya lo mencionamos la semana pasada. 2. Predicción especial de los sufrimientos que le esperaban a Pablo en Jerusalén, al ser ahora un profeta de oficio quien lo predice. Pablo y sus compañeros se quedaron bastante días en Cesarea. No se nos dice por qué se quedó allí tantos días, pero podemos estar seguros de que no estuvo ocioso durante ese tiempo. Llegó allí de Judea un profeta llamado Agabo, sin duda el mismo que en Antioquía de Siria, en el capítulo 11:28 de ellos, había profetizado el hambre general que había de ocurrir en tiempo del emperador Claudio. Parece ser que llegó con el decidido propósito de profetizar lo que otros habían hecho, pero él lo hizo con un gesto altamente simbólico, al estilo de los profetas del Antiguo Testamento,
y con más detalle. Tomó el cinto, entre paréntesis, o faja de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: así estarán los judíos, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Una y otra vez se le predecía a Pablo lo que le había de ocurrir, a fin de que estuviese mejor preparado para ello. 3. La gran insistencia con que sus amigos intentaron disuadirle de ir a Jerusalén. Por lo que Pablo dice, le importunaban con lágrimas por el afecto, que le tenían. Amados hermanos y hermanas, a veces es necesario tratar de convencer a los fieles siervos de Dios que se exceden en su trabajo para que no se desgasten prematuramente. Pero en el caso presente, los amigos de Pablo se dejaban llevar de la debilidad de la carne, pues sabían que había emprendido este viaje, bajo la dirección del Espíritu Santo. 4. La bravura con que resistió Pablo la tentación. Tantos ruegos y lágrimas le quebrantaban el corazón. Tendían a quitarle el ánimo y la resolución de proseguir el viaje. Le quebrantaba todo el corazón tener que oponerse a sus ruegos y lágrimas, ya que no podía en conciencia acceder a lo que le pedían. Al pensar que le hacían un favor, le estaban haciendo daño. Si estos hermanos de Cesarea hubiesen conocido de antemano el próximo futuro, se habrían alegrado en cierto modo de que Pablo fuese a Jerusalén, pues precisamente al ser arrestado allí, fue enviado a Cesarea, como dice Hechos 23:33, donde continuó al menos por 2 años, según dice Hechos 24:27. Si los hermanos de Cesarea hubiesen sabido que por eso que Pablo iba a sufrir, lo iban a tener 2 años allí, no le hubieran insistido de que no fuera a Jerusalén. Pero ellos no sabían esto. El Espíritu Santo lo que estaba dando era una palabra profética de advertencia para que Pablo se pudiera preparar y no lo tomara de sorpresa lo que los judíos harían con él. Pero recuerden, cuando hemos recibido una dirección del Espíritu Santo, como la recibió Pablo cuando estaba en Éfeso para ir a Jerusalén, después lo que el Espíritu Santo diga no se puede tomar para cambiar la dirección, sino que se tiene que tomar como advertencia para saber lo que nos ocurrirá. Pero debemos seguir con la dirección precisa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da palabras direccionales que nosotros tenemos que seguir. La iglesia de Cesarea pudo disfrutar de la compañía y los consejos de Pablo al estar allí encarcelado, mucho más que si hubiese disfrutado de entera libertad yendo de una parte para otra. Pablo repite su resolución de seguir adelante a pesar de ruegos y lágrimas, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como si dijese, es voluntad de Dios y yo estoy dispuesto, preparado y resuelto a lo que venga. Con su gracia, no solo podré soportarlo, sino hasta sufrirlo con gozo. No se arredra ante nada
declara lo peor que le puede suceder, que es la muerte, para dar a entender hasta dónde se extiende su resolución de sufrir por el nombre de Jesucristo. Pablo sabía que lo encarcelarían en Jerusalén, pues ya el Espíritu se lo había revelado en cada ciudad donde iba. Sus amigos le rogaron que no fuera, pero él sabía que tenía que hacerlo porque Dios así lo quería. Amados hermanos y hermanas, a nadie le gusta enfrentar dificultades ni sufrimiento, pero un discípulo fiel quiere sobre todas las cosas agradar a Dios. Nuestro deseo de agradarlo podría oscurecer nuestro deseo de evitar las dificultades y sufrimientos. Cuando en verdad queremos hacer la voluntad de Dios, debemos aceptar todo lo que esto involucra, incluso el dolor. Luego podemos decir con Pablo, hágase la voluntad del Señor. Saben, tenemos, mi esposa y yo, más de 3 años de estar padeciendo lo que es su ceguera física. Tenemos la plena convicción de que el Señor va a hacer un milagro extraordinario. No nos ha dicho cuándo, le ha mostrado a uno y a otro profeta y videntes que Él lo va a hacer. No nos ha dicho cuándo y tenemos que seguir esperando hasta que Él lo haga. Pero esos sufrimientos no pueden parar el ministerio al que el Señor Jesucristo nos llamó. Y por eso nos esforzamos en poder continuar. Ahora, en este tiempo de pandemia, debimos haber descansado porque el templo estuvo cerrado. No, pero el Señor nos proveyó primero de Zoom y entonces tuvimos reuniones con los hermanos a pesar de que el templo estaba cerrado. Y en esas reuniones, ¿quién era entonces el que predicaba y enseñaba? Era precisamente yo. Y luego después, a final del mes de marzo del 2020, el Señor a través del canal que nos había dado en YouTube, Mirejín, Panamá, entonces nos puso el sentir de que los días jueves y los días domingos tenía que comenzar no a hablar de lo apostólico y de lo profético, sino a dar doctrina, porque hay una corriente de judaísmo y de anticristo tan fuerte que es necesario preparar, capacitar, enseñar, entrenar a la iglesia para que pueda resistir todo esto. Por lo menos el Señor ha revelado, después de una advertencia que dio en la red Rapitre, donde estamos congregados con todos los pastores, que estamos unidos en el propósito divino, dio una advertencia acerca de lo que es el judaísmo e incluso emplazó a los que quieren seguir esa corriente que tenían que abandonar Rapitre, porque esta es una red que tiene le pertenece al Señor y él ha dado una visión y Él quiere que se siga esa visión. A pesar de esa palabra profética de advertencia que dio el Señor, algunos continúan a oculto celebrando cosas que el Señor dice, ellos antes no celebraban esto, fueron influidos por esta corriente y ahora no se atreven a dejar de plano de celebrar esas cosas que yo no les he mandado a celebrar a ellos, porque esa no es la visión de Rapitre. Rapitre tiene su propia visión y es una visión apostólica y profética en la que yo quiero, dijo el Señor, enseñar, capacitar y entrenar para que se cumpla mi propósito con esa red. Entonces hay algunos que todavía continúan haciendo cosas que el Señor no les ordenó hacer, que ellos fueron influenciados a hacerla.
Recuerden que nosotros debemos seguir las palabras proféticas de advertencia y seguir la dirección divina que el Señor da a través de la manifestación de su glorioso, santo y divino Espíritu. Ahora, hemos estado orando para que el Señor acentúe lo profético en medio de la red. Ahora el Señor ha comenzado a hablar de cuestiones que son revelaciones que vienen de su trono. Y dice el Espíritu Santo que a algunos les cuesta recibir lo que se les está entregando. Por ejemplo, que el Padre de la Gloria dijo que Él se reservó el derecho de saber cuándo su glorioso Hijo va a regresar. Algunos piensan que esto no viene de parte de Dios porque aprendieron otras cosas. El Padre dijo que Él no le dio la espalda a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario porque Él iba cargado con los pecados de la humanidad. Le dio la espalda por el amor que le tenía y porque el Padre en su potestad tenía la capacidad de cambiar el plan. Pero como Él lo había establecido desde antes de la fundación del mundo, Él no quería cambiar su plan, pero decidió en ese momento no ver hasta dónde llegó el sufrimiento de su Hijo. Son cuestiones que el Padre nos ha ido revelando, porque el Padre revela los misterios a través de lo apostólico y lo profético, pero no son fáciles de digerir. No es tan fácil. ¿Sabe por qué? Porque nuestra mente está preparada con algo que ya nos metieron como un chip, y para poder recibir la revelación de Dios, que la podemos comprobar con la palabra, porque el Señor todo lo dice en la palabra, y por eso nos habló del momento cuando el Señor Jesucristo estaba en Getsemaní. Pero hay que quitarse el chip de lo que se nos ha introducido evangélicamente para poder aceptar esas revelaciones. Y hay en la red quienes están, no han unido su espíritu a lo que el Espíritu Santo está revelando. Me he tomado este momento porque estamos hablando de la activación profética de advertencia. Y quiero que cada uno de los miembros de la red que ven esto, porque yo no sé si después se me olvida, puedan saber lo que el Señor ha venido diciendo y lo que ha venido revelando de las actitudes de ustedes. Actitudes en oculto para seguir celebrando cosas que Él no le mandó. Y lo otro tiene que ver con no poder cambiar el chip para aceptar los misterios que Dios está develando. Si el Señor devela algo y lo demuestra con la palabra, entonces hay que prestarle atención a Dios. Por eso Pablo, a pesar de que le insistieron, no solamente los hermanos de las diferentes iglesias donde él pasó, sino que el propio equipo que andaba con él siguió adelante porque había recibido una palabra direccional. Y cuando él recibió el llamamiento, el Señor Jesucristo le había dicho que él llevaría su nombre ante los gentiles, los reyes y por último ante los hijos de Israel. Y estaba en la etapa final. Y él, el Espíritu Santo, le dijo que tenía que ir a Jerusalén. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo fue a Jerusalén, que no era el tiempo divino? El Espíritu Santo lo echó de Jerusalén. Pero ahora había llegado el tiempo donde el Espíritu Santo mismo le dijo, es el tiempo de Jerusalén. Así que todo lo que el Espíritu Santo le dijo en las diferentes iglesias tenía que ver con una palabra de advertencia. ¿Para qué? Para que él tuviera preparado en todo lo que le iba a acontecer. Ante esta firme resolución de Pablo, sus amigos cedieron en su ruego y accedieron a que continuase su viaje. Se dieron cuenta de que Pablo tenía fuertes razones para obrar como lo hacía.
El propio Lucas se había unido a los que intentaban disuadirle, pues dice: desistimos. La frase con que se someten, hágase la voluntad del Señor, puede entenderse de dos maneras. A, hágase la voluntad del Señor, no la nuestra, pues Pablo conoce mejor que nosotros lo que Dios quiere que haga. B, sea lo que Dios quiera, ya que no podemos persuadir a Pablo para que no vaya. Con todo el respeto para la opinión de los más, mi opinión es que debe entenderse en el segundo sentido, dada la fraseología del original. Es lo que comparte Matthew Henry, que lo da como probable. Le leo lo segundo: sea lo que Dios quiera, ya que no podemos persuadir a Pablo para que no vaya. ¡Qué tremendo! Como pudimos ver aquí, el Espíritu Santo activó palabra profética de advertencia para Pablo a fin de prepararlo, capacitarlo y entrenarlo para lo que le iba a suceder en Jerusalén y lo que le vendría después, que tendría que llegar y estar un tiempo en Cesarea, donde tuvo que enfrentar primero al gobernador Félix y después a Porcio Festo y después al rey Agripa II, y posteriormente fue enviado a Roma. Así que 2 años que tuvo Pablo allí en Cesarea y 2 años que tuvo allá en Roma la primera vez, son 4 años que le vendrían de carcelazo, y el Espíritu Santo entonces lo estaba preparando para que él pudiera resistir eso. Oh, qué tremendo es Dios a través de la manifestación sobrenatural de su Espíritu Santo. La iglesia, nosotros, la iglesia del presente, necesitamos en medio nuestro esa maravillosa trascendencia del Espíritu Santo. Padre, muchísimas gracias por lo que nos has compartido a través del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Hemos podido ver cómo en la iglesia del primer siglo estuvo activada las manifestaciones sobrenaturales de tu Espíritu para advertir, para revelar conforme a tu propósito divino. Queremos que nuestras iglesias también sean activadas en lo apostólico y profético, para que tú seas el que por medio de tu Espíritu Santo dirige, guíes y conduzca nuestras congregaciones conforme a tu voluntad y a tu propósito. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya, mis amados hermanos. Una vez más, hermanos y hermanas, una vez más quiero agradecerle el haber estado en este estudio del día de hoy. Espero, si el Señor me lo concede, volver a estar con ustedes el próximo jueves a las 7 de la noche. Mientras llega ese tiempo, que el Señor les proteja, les guarde y les cubra para que podamos estar juntos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Saludos y bendiciones.